Vamos a conocer una historia de vida alucinante. Les pido se queden y ya la tenemos con nosotros. Ella es ex gimnasta de la elite argentina. Es actriz, es acróbata. Está presentando quizás una de las obras más potentes de la escena teatral independiente actual, que se llama Consagrada. Viene llenando salas, abriendo el debate también, que eso es lo que me gusta también sobre el deporte, las exigencias que implica y la salud mental. Recibimos con un fuerte aplauso a Gabriela Parigi. Bienvenida a Coworker. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por Un la invitación. Gracias por haber venido hoy, que comienza el Mundial. Sí. ¿Cómo vivís vos toda esta fiebre mundialista? ¿La sentís en la calle? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho el fútbol. Vengo de una familia futbolera. Es más, mi abuelo italiano, cuando llegó de Italia, su primer trabajo fue en la construcción de la cancha de Vélez. Entonces salimos todos fortineros y fortineras. Y después, bueno, con algunas controversias también, siendo, ¿no?, deportista de alto rendimiento, me gusta la ficción del juego, del fútbol, y la ficción del juego, del deporte, y después, bueno, cuando el negocio y todas las cuestiones le gana eso, ahí me genera ciertas reflexiones que, bueno, la obra habla de eso. Sí, es que lo viviste de adentro, ¿no? Además, porque esta transición de mundos que le vamos a empezar a contar a la audiencia. Estamos con Gaby Parigi, que decíamos es ex gimnasta de la elite argentina. Pasaste 10 años, ¿no?, en el seleccionado nacional de gimnasia artística. Sí, yo ahora tengo 40 años, desde mis 4 hasta mis 19 hice gimnasia artística, y más o menos sí, a mis 8 años entré a la selección. En un mundo de mucha exigencia, como decíamos, de máxima estructura, Sí. de puntajes estrictos. ¿Cuál fue el día en el que decidiste patear el tablero? Bueno, yo me fui preparando para ese día, para la despedida. A mis 18 años decidí cambiarme con unos entrenadores para prepararme para el Panamericano y para el Mundial, que eran mis competencias más importantes en ese momento. Para esas competencias me fue muy, muy bien, y ahí dije, bueno, termino acá por la puerta grande, como esa frase que se escuchaba mucho en ese momento en el alto rendimiento, o me tomo un año más de despedida, de ritual, de celebración, de todo este recorrido, ¿no?, que había sido mi vida desde los 4 hasta los 19, y bueno, decido eso como un acto bastante revolucionario también dentro del ambiente, bastante hippie, vamos a decir, ¿no?, para dentro del ambiente. Pero bueno, la verdad es que fue también como... nada, muy elegido, muy deseado, muy sentido, y bueno, decidí eso, se lo planteé a mis entrenadores, a mi familia, así siempre todo como muy ordenadito. Mis entrenadores me dijeron, bueno, dale, sí, te vamos a acompañar, bla, bla. Y en el recorrido de ese año me di cuenta que no me estaban acompañando a despedirme, sino me estaban acompañando a intentar que siga compitiendo. Y, o sea, mi intención de ese año era habitar la gimnasia desde otro lugar, desde un lugar en donde pudiera yo decidir. Más ligado al disfrute. Claro, al disfrute, ligado a decidir a qué competencia me presentaba, a cuál no. Bueno, cuestión de que no lo pude habitar del todo de esa forma, y hoy día tengo la lectura de que un poco por causalidad me apareció de vuelta una lesión muy importante que yo tuve en la columna, que es una espondilolisis, en donde, bueno, tenía un dolor tremendo, a veces me levantaba y no podía caminar bien, se me irradiaba el dolor para las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, gracias, entre 10.000 millones de comillas, a esa lesión, empecé a disminuir mis horas de entrenamiento, algunos días no ir, porque iba al médico, a kinesiólogo, bla, bla. Es decir, que vos interiormente tenías como una decisión tomada, pero había tal presión del entorno que era como muy difícil desprenderse. Sí, tremendo. Sí, y además una cosa dicha por otra también, porque supuestamente se me iba a acompañar en eso, pero en realidad, claro, lo que mi entrenador y mi entrenadora querían es que yo compita hasta lo más que pudiera. Y bueno, una cosa que también me doy cuenta ahora de grande es que yo tenía muy claro que justamente eso, no quería de un día para el otro patear el tablero, ¿viste? O de un día para el otro no ir nunca más. Como que yo veía compañeras que, digo, no critico, cada una hizo como pudo y como quiso también, y también mucho como pudo, que compañeras mías se habían dedicado mucho, mucho tiempo y de un día para el otro no aparecían más en el gimnasio, y yo tenía claro que no me deseaba eso. Claro, no querías escaparte, sino poder tener hasta tu despedida, ¿no? Como total, corresponde. Mi duelo, mi despedida, mi ritual, mi celebración.
Obviamente esto lo pongo en palabras así ahora, en ese momento era nada, una pulsión bastante intuitiva que me guiaba a hacer las cosas de una forma, más mi familia, más mi entorno, más que nací en una casa con muchos privilegios en ese sentido, en donde las cosas se hablaban mucho, en donde yo tenía mucho pensamiento crítico también dentro del deporte. Está bueno lo que contás porque hoy por hoy estamos mencionando permanentemente la salud mental en general, bueno, y en los deportistas en particular, pero en tu época, que empezaste de tan chiquitita encima, 4 años, a los 19 años, digo, ni se hablaba del tema, ¿no? No era algo que vos te sentabas en la mesa y podías manifestar lo que estabas viviendo, las exigencias, los traumas, digo, las consecuencias se han visto quizás en el tiempo, ¿no? Total, Agus, no se hablaba. No había conciencia, no había educación al respecto, no había lenguaje, no había herramientas y además de todo eso, si aparecía alguna sintomatología que tenía olor a eso, se trataba de esconder, de poner tapar debajo de la alfombra, sí. Pero pensando en ese vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué te dejó o qué herramientas sentís de esa niña gimnasta te sirvieron hoy para convertirte en quien sos, en esta artista que sos, ¿no? ¿Cuál tuviste justamente que agarrar fuerte y cuál tuviste que desaprender por completo? Me dejó muchas amigas, me dejó el placer de los viajes. Me dejó algo de lo metódico, de la estructura, del entrenamiento, de la perseverancia. Todo esto que te estoy nombrando me dejó algo de la exigencia, pero todo esto que te estoy nombrando tiene que estar en buena forma y en buena dosis, porque si no, digo, si la terquedad se transforma en una obstinación y la exigencia se pone hiper rígida y dura, nada, nos seca, nos satura y nos rompe, ¿no? Entonces, estos rasgos del deporte, bueno, me dejó mucha conexión también con mi cuerpo, aunque así al mismo tiempo, todo lo que te digo tiene una cara A y B. Así como me dejó mucha conexión con el cuerpo, también me dejó, que ya siento haberlo reparado, pero mucha desconexión con mi cuerpo. ¿Y por qué la desconexión con tu cuerpo? Porque, por ejemplo, digo, para darte ejemplos concretos, se nos perseguía mucho con el tema del peso, ¿viste? Pero yo nunca entendía a qué peso tenía que llegar. No me llevaban a un nutricionista específicamente, o sea, mi mamá y mi papá me llevaban a un nutricionista, digamos, en ese sentido, pero digamos como que había algo de la concepción de la imagen del cuerpo que siempre estaba tercerizada, en que el entrenador o la entrenadora te decía si estabas bien o estabas mal. El juez o la jueza te decía, la jueza en la gimnasia femenina te decía si lo habías hecho bien o mal, como que no había algo de una educación de autorreferencia al cuerpo, de autopercepción del cuerpo. Y esto te hablo también en términos hasta biomecánicos de cómo yo hacía los ejercicios. Todo eso yo lo aprendí después de dejar gimnasia, que empecé a hacer circo, danza, teatro, que empecé a desarrollar una autopercepción de qué hago cuando hago tal movimiento, además de qué siento, qué otras cosas puedo hacer, de formar, etcétera, etcétera. Años medio automatizada incluso. Totalmente, te iba a decir eso. Yo tuve un entrenamiento sistémico, de repetición. Es más, digo mismo, yo ahora estoy estudiando una maestría de artes escénicas y hablo de esto específicamente, como que se nos incitaba en ese entrenamiento sistémico al síntoma a dejarlo por fuera, a no escucharlo, a reprimirlo. Un sistema de valores, quieras o no, muy... Pero eso quedó viejo, digo, actualmente quienes practiquen gimnasia artística no siguen estos patrones. Bueno, yo no estoy dentro del mundo ahora del gimnasio, ¿viste? Eso está bueno, capaz entrevistar hoy día a una gimnasta y que cuente, o a varias, para escuchar diferentes escuelas y que cuenten sus experiencias. Sé sin duda que así como hoy día está en tela de conversación la salud mental, hay muchas cosas también que tienen que ver con... por ejemplo, género y un montón de cosas que la sociedad ha logrado instalar, conversaciones, debates, etcétera, etcétera, que eso se ha metido también dentro del deporte como debates, como protocolos, etcétera, etcétera. Entonces hay equipos interdisciplinarios, pero quieras o no, todavía también hay ciertas faltas de políticas deportivas y culturales. Sigue dependiendo mucho de con qué entrenador entrenás y en qué familia naciste. Sí, el entorno. El entorno, y yo siempre digo, viste, yo que nací en una familia recopada y que me cuida de lo nuestro y lo otro, sin embargo hay un montón de prácticas bastante de lógicas agresivas y abusivas que recibí en el entrenamiento que ellos ni se enteraban.
que vos lo padecías. Sí, ni se enteraban. Entonces, siempre digo como que no puede depender tanto de en qué familia naciste. Y viste que cuando pasa una cosa siempre se sale a ver dónde estaba esa mamá, a esos padres, ese claro. papá, no sé qué. Digo, bueno, esa mamá Quizás es una disciplina que excede, ¿no? Todo esto, porque está la exigencia, a diferencia de otras, incluso hablando de la gimnasia artística, que ya está naturalizado, ¿no? Que se viva de esa manera, que las chicas están pensando todo el tiempo en ese peso, en ese cuerpo, porque cuanto más liviano, más habilidoso. Viste, hay como una cosa medio obse incluso, que lo vivís vos medio en soledad. Total. Creo que recambió en ese sentido, pero sí, totalmente, yo hablo desde mi experiencia en mi época, no solo que estaba ahí como invisibilizado y naturalizado, sino es que hasta a veces era un poquito hasta torcido en el sentido de que se ponía en valor. Yo, por ejemplo, nada, para no ser larguera, en estos últimos entrenadores que fueron muy polémicos, muchas formas de entrenamiento que tuvieron, me exigían que todos los días baje 100 gramos. De esa forma yo bajé 9 kilos en 2 meses. Yo, deportista de alto rendimiento, gimnasta de alto rendimiento, digo, no era una persona que tenía un sobrepeso. Bueno, yo empecé a tener mis mejores resultados en ese momento y también mis peores calambres, me bajaba la presión. Entraba al gimnasio y me decían, mismo los de masculina, los entrenadores masculina, mis compañeros masculina y también de femenina, algunos también, qué linda que estás, esto. O sea, había un relato social que me inflaba tal el ego con los valores. Bueno, bajé los 9 kilos, estoy en el mejor momento, pero sin ¿por qué no embargo, haces modelaje? Me decían. No, y yo al mismo locura. tiempo no daba más y no estaba pudiendo sostener ese no comer, me sacaba las hebillas. Digo, no lo podés bancar, no lo podés sostener en el tiempo porque no lo puedes sostener. Necesitas la nutrición, necesitas tener la energía para además cumplir con la disciplina. Y además uno necesita disfrutar de lo que come, necesitas también sentir que no está mal que si estás comiendo, o sea, se me generó todo un lío de salud mental provocado por el sistema y la forma de entrenamiento, que bueno, me tuve que ocupar después de acomodarlo. Yo me acuerdo de empezar terapia a mis 19 y decirle a mi psicóloga, no estoy éticamente y políticamente de acuerdo con pasar tanto tiempo de mi vida pensando en mi cuerpo. O sea, paso por una vidriera, me fijo si estoy gorda, si estoy... Pero bueno, ahí, como yo no tenía una propia imagen, etcétera, etcétera, y digo, yo no tenía además un pensamiento gordofóbico hacia afuera, es una cosa que me estaba... Solo como... a vos, te ocurría con vos misma. Sí. Es la autoexigencia, es vos y el espejo. Pero qué bueno que también hayas podido ser consciente, ¿no? Digo, asimilarlo, tratarlo, trabajarlo, para convertirte en quien sos hoy y poder llevar al mundo también este mensaje que tiene que ver con el alto rendimiento, con la salud mental, el deporte, las exigencias, que tiene su lado A, que está buenísimo, pero que también tiene su lado B, que de algún modo lo llevas a este espectáculo que se llama Consagrada. El fracaso del éxito. ¡Qué nombre! Importante el subtítulo. Sí, claro, es todo, te diga. Sí. A ver, para quienes están escuchando, digo, y asocian justamente esto que yo decía un poco, que asocian el deporte de elite solo con el podio, con las medallas. ¿Cuál es ese fracaso o oscuridad que se esconde detrás del alto rendimiento? Bueno, son estas cosas creo que venimos hablando, ¿no? Como que yo le nombraba a la directora que todo, que yo sentía que se mostraba solamente el lado A. O que se mostraba y que yo tenía que mostrar el lado A. El lado B, cierta soledad, la exigencia. Lo que pasa es que a veces mostrar el lado B también, o mostrarse vulnerable, también por ahí... de algún modo perjudicaba tu rendimiento luego, ¿no? Yo creo que no. Bueno, yo bien. Creo que justamente me da la sensación que las nuevas corrientes, o no sé si nuevas, pero actuales corrientes de psicología más humanista en el alto rendimiento, otras formas de entrenamiento. Digo, mismo Simone Biles te dice, y hay muchos entrenadores de alto rendimiento, preparadores físicos, te dicen que no se puede estar en el pico de entrenamiento de alto rendimiento todo el tiempo porque se te satura el cuerpo, la mente, que hay que tener ciertos momentos de vacaciones. O sea, nosotras esos valores no los teníamos operando. Era todo el tiempo, siempre se puede un poquito más, siempre se puede un poquito más, siempre se puede un poquito más. Entonces, después pasaban ciertas sintomatologías, llámense de salud mental o desequilibrios alimenticios o lesiones. La obsesión por la perfección.
Ese es el tema. Y encima en edades tan tempranas. Estamos hablando que empezaste con 4 años, imagínate a los 8. Claro. Eso también es muy particular de la gimnasia artística, que empezás de muy chiquita, ahora se fue extendiendo la edad. Y también algo particular de la gimnasia artística, que yo lo entendí más crudamente de grande, es que hay riesgo de vida en la gimnasia artística. Hay riesgo de lesión diferente a, digo, que una no es que estás pensando todo el tiempo en eso, pero quieras o no, el desafío y el miedo que sentís cuando estás por sacar un ejercicio nuevo tiene algo del instinto de supervivencia, que no es lo mismo que se juega en ese sentido como físico o de riesgo físico en otros deportes. Entonces, de eso a mí nunca nadie me habló. Y hoy día entiendo que en nuevas corrientes de psicología aplicada en el deporte de alto rendimiento se habla de eso y también se particulariza a la inteligencia y sensibilidad de cada persona, ¿no? Ahí en mi época era, bueno, estas son las herramientas y cada una. Lo que tenés, lo que puedas. Y en algún punto también se educaba algo de la que más fuerte, la que más se lo bancaba. O sea, un sistema muy rígido en ese sentido. Y se inculcaban esos valores en nosotras como niñas. Cuando alguna compañera mía se rebelaba, que tipo era muy tranqui, igual su rebele, digamos, su rebelión, era tildada como la rebelde, la loca, y mismo entre nosotras también operaba eso. Y ahora yo de grande digo, qué grosa. O sea, la estaban tratando re mal. Y le dijo al entrenador de 35 años, 40 años en ese momento, ¿viste? O esa madre que salió a decir, che, no, o sea, no se va a ir 45 días de concentración sin mi presencia. O sea, no, uy, pobre fulanita, que la mamá, o sea, no, era una grosa esa madre, siendo esa en algún punto, ¿no? Es verdad, está bueno que cuentes tu historia, porque muchos quizás del otro lado que han practicado esta disciplina se sientan un poquito identificados, pero en tu caso una lesión que te frena, ¿no? Y que si bien lo venías maquinando, la lesión dice, bueno, chicos, ya no puedo seguir con esto, me retiro, me voy. Y expones hoy en escena tu propia biografía, ¿no? Y tus heridas, ¿no? De algún modo. ¿Te resulta sanador eso o hasta doloroso tener que revivirlo en cada función? No, doloroso no, Agus, me encanta, es una obra que la paso recontra bien y que también, viste, muchas veces la gente viene y dice, uy, qué catarsis, ¿cómo terminás? No sé qué. Claro. Y yo digo, bueno, hace 22 años que me dedico a hacer teatro, o sea, y claramente Consagrada nace en el 2021 después de que yo hace muchos años me dedico a la docencia, dirijo espectáculos, soy madre, hice muchos años terapia, y muchas de estas cosas que para mí son filosofía, cosmovisión de vida y de cómo hacer varias cosas que tienen que ver a mi historia personal, de cómo, que no quiero repetir. Antes de hacer la obra, las puse en práctica en la docencia, las puse en práctica en otros roles, digamos, que ocupo. Y por algo nace recién en el 2021 Consagrada, que bueno, que siento que es como una mega condensación de mi recorrido. Y no, para nada, no me duele. Para mí es una celebración, un festejo. Sí hay algunas instancias que la obra me abre puertas de algunas instancias. Por ejemplo, la fui a hacer al CENARD hace 3 años. La hice para los seleccionados. Ese fue el público. Yo esa mañana me levanté y dije, ¿yo qué estoy haciendo? Qué nervios, qué mal lo estoy pasando. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a hacer un unipersonal? ¿Quién me manda? O sea, yo sola me mandaba. Viste, mismo presentamos un proyecto para hacerlo. O sea, no es que o sea, yo busqué eso. Y ese día decía, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estuvo buenísimo. Después hubo una charla. Lo superaste y salió hubo una charla de debate, ¿viste? Entonces son como que gracias a Consagrada me lleva a ciertos lugares. Sí, a ciertos lugares sí de reparar. Ese día yo sí te puedo decir, hablé con mi niña en el CENARD, reparé, puse en voz un montón de cosas que en el CENARD adentro, que en su momento no pude poner en voz, mismo para mis viejos también, que estaban ahí presentes. O sea, ahí sí sentí algo más de olor a reparación mía histórica personal, y hay otras instancias. Hace poquito fui al profesorado del Romero Brest y hablamos una banda en formación de formadores, en gente que está por salir y ser profesor. Entonces, en esas instancias sí. Pero después la obra es muy satírica, muy tragicómica. Mucho humor. Sí, yo hago a mi entrenador, a las mamis, a los papis, o sea, hay mucho humor. Entonces también justamente ese es el poder de la ficción, que viste, te estás matando de risa y después decís,
¿De qué me estoy riendo? Y bueno, pero está bien. Y la gente, nada, se siente interpelada, atravesada absolutamente, ¿no? Por esta obra que se llama Consagrada el fracaso del éxito. Estamos hablando con Gabriela Parigi, actriz, ex gimnasta de Elite Argentina. ¿Cuándo, dónde te podemos ir a ver? Nos quedan 3 jueves. 3 jueves. De junio, o sea, estos últimos jueves de junio a las 20:30 horas, o sea, hoy estamos en Timbre 4, en la Sala México. Mirá qué lindo. Sí, así que eso, llevamos ya prácticamente 200 funciones, fuimos a muchos festivales de afuera. La estás haciendo desde 2021, es mucho tiempo. Sí, desde septiembre del 2021, sí. Y bueno, y también la irás como acomodando y ayornando a medida pasan los años, ¿no? ¿Hay un ritual infalible antes de salir a escena o cómo lo vivís? Bueno, una linda entrada en calor que hago, después hacemos un ritualito ahí con el equipo de saludo y que nos decimos cualquier cosa que pasa se actúa, a diferencia de las competencias, ¿no? Que había que hacer las cosas de una forma, sino cualquier cosita que pasa fuera del libreto, no sé qué, se actúa, no pasa nada, nadie se entera. Y después tengo como un altarcito de mi foto de chiquita de gimnasta, de ahora de grande actuando, una foto con mi hijo y algunas cositas que son simbólicas de protección y de buen augurio. Está buenísimo y no olvidarse de dónde viene uno. ¿Qué le dirías, ya a modo de cierre, Gaby, a quien está escuchando, una mamá, un papá que tiene un hijo empezando un deporte de alta competencia? Que estén cerquita, que hablen mucho, que den herramientas de ESI, que conversen, que se fijen cómo está. O sea, haría mucho hincapié en la conversación y en educar al autocuidado, a los límites. A quererse. Sí, a quererse y a lo que significa la salud mental, emocional y física, y que si alguien está pasando esos límites, que busquen un espacio de seguridad adulta para nombrarlo. Gracias, Gaby, por haber venido. De nada. Me encantó tu historia, me encantó charlar con vos y tengo ganas de ir a verte. Consagrada, el fracaso del éxito. Hoy jueves, por ejemplo, 20:30, hasta el 25 de junio también, todos los jueves, en Timbre 4. Postmundial volvemos, ¿no? Hay parate de mundial también. Sí, yo me voy de viaje, me voy a Europa a trabajar, entonces volvemos en agosto los sábados. Excelente. Sí, así bueno, que si a alguien se le complica los jueves por trabajo, etcétera, los sábados solo por agosto vamos a estar los sábados. ¿En Timbre 4 también? Sí, también. Excelente. Gaby Parigi, actriz, ex gimnasta de Elite Argentina que pasó por Coworker y disfrutamos un montón. Gracias. Gracias a ustedes.